¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en el Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. Hoy tenemos como invitada a la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda. Blanca, bienvenida a nuestro programa El Molcajete. Pili, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás, Adriana? Hola, Hola, Blanca. Adriana Pili, qué gusto después de mucho tiempo que venía y venía, ya por fin Ya estamos aquí. coincidimos en los tiempos. Claro que sí. Además de tener la entrevista con la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda, que nos viene a platicar acerca de el espacio, la cocina y el tiempo, una lectura desde la historia hacia la cocina, tendremos también nuestra sección de cocina con la chef Pili Fausto y las cápsulas informativas con nuestros alumnos de la licenciatura en gastronomía. Les recordamos que están apareciendo las formas de contacto, las diferentes formas de contacto en su monitor. Por favor, escríbanos, salúdenos. Para nosotros es muy importante que se acerque, que nos pregunte acerca de las recetas. Le agradecemos también a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, que nos ha pedido fórmulas, que nos ha hecho sugerencias para mejorar este programa. Este programa, el Molcajete, es un programa para ustedes. Acérquese con nosotros y vea lo que hacemos los universitarios. Pues Blanca, bienvenida nuevamente. Qué contentas estamos de que estés con nosotros. Quisiéramos, Blanca, que nos platicaras. Sabemos que tus temas de investigación pues es la historia política interna de México en el siglo XIX. Pero ahora que José Luis Juárez López vino a presentar la semana pasada el libro de las mujeres, ¿no? La cocina también es el laberinto, Mujeres, Génesis de una historia, y la doctora Blanca fue presentadora de ese texto. Entonces se acercó a la cocina, se acercó a la escritura de la historia y de la cocina, y realmente nos reveló aspectos importantísimos que nos gustaría que lo comentaras hoy con nosotros, Blanca. Sí, gracias. Para mí fue un placer, leer el libro de José Luis Juárez, me sorprendió porque recupera la historia de 5 mujeres que han hecho aportes muy importantes al campo de la cocina mexicana y me llamó mucho la atención. El primer capítulo está dedicado a una mujer queretana muy destacada de principios del siglo XX, una mujer atípica en el sentido de lo que fue la época, una mujer aguerrida, una mujer muy entregada, muy comprometida con las causas sociales y que se dedicó al rescate de la cocina, pero sobre todo la cocina mexicana y la cocina popular. Revisando el libro y preparando mi presentación para el día del evento, la presentación, claro. Se me ocurrió, dije, voy a ver qué decía la prensa del siglo XIX en temas de gastronomía, en temas de cocina mexicana, porque el siglo XIX es mi siglo, es mi pasión, es mi tema de investigación desde hace varias décadas, y empecé a investigar y me empecé a llevar varias sorpresas. Una primera sorpresa con la que me topé, que me llevó varios días investigando, fue que me encontré un testimonio de un periódico mexicano, bueno, novohispano, porque es de 1801, donde quien escribía el artículo presumía su biblioteca y justificaba por qué tenía en su biblioteca un libro de gastronomía. Y decía, yo sé que hay muchos filósofos que sostienen que la gastronomía ha sido nociva para el ser humano, pero para mí ha sido muy importante por esto y aquello. Y yo dije, qué curioso, ¿por qué se creía que la gastronomía era nociva. Para el ser humano? Entonces empecé a investigar y no encontraba. Finalmente me topé con un libro de la época, del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, 1721, si mal no recuerdo. En este momento se me escapa el libro, pero se llama algo así como Las sombras del pecado o Los escondites del pecado. Y hay todo un capítulo dedicado a la gula. Claro. Entonces me detuve en ese capítulo y bueno, fantástico, increíble. Encontré, uno considera que la gula es el exceso en el consumo de alimentos, ¿no? Pero el exceso, o sea, comer
No, la gula en el periodo, en el medievo, sobre todo en los países católicos, estaba considerada, bueno, por supuesto el exceso en el consumo de los alimentos, pero también hay una serie de señalamientos, por ejemplo, apetecer un alimento era gula. Claro, por supuesto. Tú no tener deseos, tener ¿no? deseos. Claro. Disfrutar un alimento era gula. O sea, tú no deberías de disfrutar los alimentos porque eso era pecado, eso era la manera en que el demonio entraba al cuerpo de las personas. ¿No, Blanca? Incitaba. Sí. Condimentar alimentos y disfrutarlos también era considerado. O sea, el ser humano solo debía de alimentarse para mantener la vida. De ahí en más, todo lo que fuera disfrute, todo lo que fuera apetito, todo lo que fuera deseo, estaba castigado. Debía ser rechazado. Y hay una serie de reflexiones en este libro que me resultaron muy interesantes porque, por ejemplo, da cuenta cómo cuando el ser humano empieza a comer de más, dice, en la antigüedad, en la época de Herodoto, por ejemplo, no se consumía más que un solo alimento al día. Claro. Y no había enfermedades como la constipación o otro tipo de enfermedades, y cuando el ser humano empieza a comer 2 alimentos al día empiezan las enfermedades. Claro. Entonces hay una serie de señalamientos. Hay un caso, por ejemplo, donde ejemplifica cómo el ser humano no debe de apetecer los alimentos, y narra la historia de un monje que está en un convento y escondió un pan en su seno para en la noche poder comerlo. Claro. Entonces, pues se echa a perder el pan, hay un olor a azufre horrible en su celda y muere por la noche el monje. Entonces, la gran lección es que el demonio entró. Claro, y la tentación, ¿no? La tentación y todo esto. Entonces, dije, hay toda una línea de investigación muy interesante que tiene que ver con los alimentos, no solo en esta época, en el caso europeo medieval, en el caso mexicano novohispano, pero en la frontera entre el siglo XVIII y XIX se empiezan a registrar cambios culturales muy interesantes. Empieza a entrar la gastronomía como tema en la literatura novohispana, aunque al inicio genera rechazo y genera estas dudas, pero poco a poco empieza a aceptarse la gastronomía como un campo del conocimiento humano que ayudaba al ser humano y no solo en la parte nutritiva, sino en la parte del disfrute y del deleite, ¿no? De los alimentos. Hacia 1830, 1840 ya no hay ningún problema. Ya se anuncian en los periódicos de la época las librerías donde se venden libros de gastronomía, sobre todo procedente de París, ¿no? Claro que sí. Blanca, nos vamos a un corte, qué interesante, ahorita regresamos. Por favor, comuníquese con nosotros, están apareciendo las formas de contacto y nos vamos a un corte, nos vamos a nuestras cápsulas con los alumnos de la licenciatura en gastronomía. Regresamos en un momento, no se vayan. Hola, mi nombre es Carla, estudiante de la licenciatura en gastronomía de la UAC, y hoy les voy a hablar sobre el libro Hazme Cazón, los historiadores y sus recetas de cocina. La escritora Sonia Corcuera de Mancera menciona en el prólogo que el enfoque del libro es ayudar y contribuir en el acervo histórico de nuestro país. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que los historiadores son fanáticos de los documentos y las fuentes de información. Entonces, ¿qué son las recetas? La escritora Sonia menciona que las recetas son fuentes escritas o impresas, las cuales no sabemos con certeza su origen o a veces el tiempo en el que fueron escritas. Sin embargo, nos ayudan a saber que la cocina no solo es el espacio donde se preparan los alimentos, sino también es un concepto cultural y es el lugar donde se respetan las tradiciones. Por tanto, en base a estas, podemos saber muchas veces la situación económica y social de las personas en diferentes etapas de la historia. Gracias.
Gracias amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en el Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. Estamos entrevistando a la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda, quien ha venido a visitarnos y nos está platicando de un tema interesantísimo sobre la cocina y la historia. Blanca, bueno, Pili, ¿qué acerca de esto que estamos comentando, acerca de la gula, de los placeres, qué se te ocurriría a ti comentar? Bueno, obviamente que lo que históricamente narra Blanca después tiene un cambio total y se vuelve un verdadero placer cocinar y comer. Exacto. Y la gula era verdaderamente algo que reinaba entre todos los monjes, los virreyes, los gobernantes, o sea, comían la por nobleza, comer, ¿no? toda la nobleza comía por comer, ¿no? En los conventos no tanto, las monjas yo creo que hacían para que comieran, pero ellas seguían privadas de sus placeres. Yo les digo que por eso hacían dulces, porque era el único placer que les quedaba. Por lo menos hacerlos, ¿no? Sí. Y Blanca, yo creo que aquí en esta relación tan interesante entre la historia y los documentos, los recetarios, los libros que has encontrado, creo que eso hay una beta muy importante para los jóvenes que estudian la licenciatura en gastronomía. ¿Cómo ves eso? Sí, por supuesto, yo quedé sorprendida porque en realidad no tuve mucho tiempo de adentrarme a revisar de manera más sistemática y detallada la prensa del siglo XIX, pero lo poco que logré revisar en un par de días me abrió un campo de análisis impresionante, que creo que se ha trabajado poco en el caso de la historia de México y no se diga en el caso de la historia de Querétaro. Me encontré, por ejemplo, en los reportes del ejército realista, los reportes que enviaban de los combates que tenían con los insurgentes, todo lo que encontraban cuando llegaban a un campamento de los insurgentes, relataban, pues huyeron los insurgentes, pero dejaron 5 burros, tales instrumentos de cocina, tales alimentos. Entonces ahí se puede ir reconstruyendo parte de la historia, por lo menos de qué comía la gente en determinadas regiones, ¿no? En determinada región, en determinada época. Y me encontré anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, cuando ponían a la venta algunas esclavas, existe ahí un dato que encontré de la venta de una esclava cubana, ahorita no recuerdo el nombre, de 20 y tantos años, y su gran virtud era una buena cocinera. Era muy buena en la cocina y era lo que hacía que se cotizara mejor, ¿no? Otras crónicas dan cuenta de, por ejemplo, los papás no dejaban que los hijos estuvieran mucho tiempo en las cocinas porque ahí se cocinaban los pensamientos más tignados, dice una de las crónicas, y porque aprendían el lenguaje de las criadas y los lacayos, ¿no? Entonces era un ambiente, uno se va imaginando cómo era el ambiente en las cocinas por las crónicas del siglo XIX, y me encontré un dato interesante de una crítica que hacen a una glosa del reporte que entrega, no sé, la gente cercana a Iturbide, de los gastos del primer imperio mexicano. Entonces hay un concepto donde dice que se gastaron 15,000 pesos en perejil para las ensaladas. Entonces la nota del periódico dice, ni la primer planta de perejil que sembró Dios en el paraíso, ni la última que se sembró en Xochimilco, cortando todas, da para alcanzar 15,000 pesos. Blanca, para es perejil. Que ahí la prensa lo omitió. Esos perejil fue para los chiles en nogada. Bueno, da cuenta pues de la corrupción que había. No, por supuesto. Pero yo creo que la prensa es riquísima en información sobre la cocina, sobre las prácticas culinarias, y no solo eso, sino que lo está ligando también con los aspectos políticos. Por ejemplo, las portadas del Hijo del Aguizote, siempre están los porfirianos comiendo en grandes banquetes, ¿no? Y el pueblo se está muriendo de hambre. Siempre es y la cocina es un elemento constante y de comparación entre la pobreza, la miseria, la falta de alimentos, en fin, con la riqueza y el despilfarro con el que vivían
Yo estoy concluyendo una investigación sobre la revolución, el periodo revolucionario en Querétaro, y me parece muy interesante porque las crónicas son terribles en términos de cómo sufrió la gente el problema del hambre. Como todo lo que se cosechaba o se iba para los ejércitos o lo arrasaban las tropas, a la gente le llegaba muy poco maíz o nada. Entonces realmente fue una época de crisis, de hambruna, de carestía. La gente moría literalmente de hambre. Pero en cambio ve uno las crónicas de las grandes comilonas que hacían, por ejemplo, Venustiano Carranza y toda su comitiva en la Cañada. Uno dice, no que no había, no que son esos grandes contrastes. Y efectivamente, mientras la gente padecía todo tipo de penares, hambruna y carestía, en la Cañada, que era el lugar favorito de Venustiano Carranza, se hacían mega comilonas de 1,000 personas, ¿no? Y ahí hay una beta importantísima para que los alumnos puedan explorar precisamente estos, explorar en la cocina regional, en la cocina local, esta historia, ¿no, Blanca? Sí, y yo considero que estas son líneas de investigación muy interesantes, no solo para los jóvenes de la licenciatura en gastronomía, también por supuesto para los de historia y para los de antropología. Claro. Por ejemplo, un dato muy interesante es cómo la cocina mexicana no está casi presente en la literatura del siglo XIX, pero después de la Revolución irrumpe. Sí, claro, el orgullo de la cocina mexicana, ¿no? Así es. Ya José Luis nos los había platicado en su libro maravilloso que se llama Nacionalismo Culinario. Muy interesante esa hipótesis, porque la cocina va de la mano a los acontecimientos políticos, culturales y sociales, ¿no? Claro, por supuesto. Todo en la vida está relacionado a la cocina. Nadie te invita por el gusto de verte. Te invitan a comer, te invitan a tomar el café, o no. Pili, ahora fue tu cumpleaños y realmente fuimos por el placer de verte, pero también de comer delicioso. Qué cosa tan maravillosa. Además, tienes el arte de recibir. Blanca, eso es importantísimo. El arte de recibir en tu casa, ¿no? Sí, claro. Blanca, fuiste bienvenida a este programa. Esperamos que a esta tu casa regreses pronto. Esperemos. No nada más te ofreceremos un vaso de agua. Y felicidades al programa por su primer aniversario. Claro, ya tenemos 15 capítulos. 15 capítulos, ¿verdad, Abby? 15 capítulos ya tenemos, ¿no? Entonces ustedes los pueden ver. 16, ya tenemos 16 capítulos, ustedes los pueden ver en el YouTube, interesantísimos, en el Instagram, en Facebook, nos pueden escribir un correo electrónico, estamos muy agradecidos por sus comentarios. Pili, muchísimas gracias, nos vamos a la sección de cocina y nos despedimos, muchísimas gracias, este es su programa, acérquese con nosotros para que vea lo que hacemos los universitarios. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Saludos. Hola, les saluda Ricardo Burgos de la licenciatura en Gastronomía de la UAC. Y quiero comentarles sobre la experiencia que es estar en la licenciatura. Para todos aquellos que la están cursando actualmente y para aquellos que en algún momento pretenden ingresar a la carrera, les quiero decir que si realmente es lo que quieren, va a ser lo mejor que les pase hasta ese momento. Hay muchísima diversidad. Desde los compañeros hasta los profesores, todos son muy diferentes. Y no es difícil, solamente se pone muy estresante por momentos, porque de verdad hay veces que te absorben muchísimo tiempo. Al final de cuentas, el secreto es que te guste lo que estás haciendo. Algo que me parece también muy importante es que siempre hay algo nuevo que aprender, porque aunque no lo esperes y aunque no te lo imagines, siempre va a haber alguien que te va a enseñar algo que desconoces. El chiste aquí es asimilar todos los aspectos de las personas, aprovechar los conocimientos que se te están ofreciendo, saber qué tomar y qué no tomar de cada quien. Tenemos tanto que aprender de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros profesores, de nuestros compañeros, del trabajo. Si lo haces de esta forma, tu crecimiento y tu desarrollo personal será muy gratificante. Gracias.
Hola, pues estamos de regreso aquí en su programa El Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. Agradecemos mucho que tengan contacto con nosotros, sus comentarios y todas las personas que se han acercado para pedirnos las recetas. Las formas de contacto estarán apareciendo en su pantalla y pues ya estamos aquí con la chef Pilar Fausto. Chef, Hola, ¿cómo está? Rafa, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos Qué listos bueno. para cocinar. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Vamos a preparar un pie de plátano, Qué rico, qué rico. así muy fresquecito, y vamos a preparar un pan de cazón de Campeche. Muy bien. Vamos a empezar por el pie de plátano, y lo primero que vamos a hacer es la crema pastelera con la que se rellena para que se vaya enfriando, porque se necesita que se enfríe. Vamos a poner aquí a hervir la leche. Con el azúcar, vamos a dejar una poquita. Y vamos a esperar a que hierva. Mientras tanto, vamos a preparar las yemas, a las que le vamos a poner un poquito de azúcar y le vamos a poner la maicena y las vamos a batir a punto de listón. ¿Tú sabes cuál es el punto de listón? Sí, cuando lo levantas y ya sale en forma de hilo la yemita. Exactamente. Un proceso muy importante, ¿no? Porque si no se llegan a trabajar bien las yemas del huevo, pues ya puede afectar un poco el sabor en cuestión de la crema pastelera y también la cocción de la misma. Luego sabe mucho a huevo y pues no les gusta mucho a las personas ese saborcito. Sí, la mayoría de la gente no le gusta el sabor a huevo. Y ahorita que estamos haciendo aquí, que estoy yo batiendo las yemas y estamos hirviendo la leche con el azúcar, ¿para qué? ¿Qué proceso vamos a hacer aquí? Vamos a temperar, ¿no? Vamos a temperar. ¿Por qué temperamos? Para evitar que cuando metamos aquí directo las yemas, pues se cosan y al final tengamos leche con huevo batidito, ¿no? Sí, nosotros en el léxico común de las amas de casa hablamos que se corta, se nos cortó lo que tiene huevo. Los chicos y los profesionales saben que se cuecen las yemas dentro de la leche, y entonces se coagula el huevo y se hace como huevito revuelto, ¿sí? Entonces lo ideal es, una vez que está batidas las yemas, que ha cambiado su consistencia y la leche está hirviendo con el azúcar, agregar al batido leche caliente, y de esa manera no evitamos que se cuezan. ¿Sí? Aquí también se puede perfumar con vainilla, ¿no? Alguna otra especie de dulce que se pueda usar. Si lo vamos a perfumar, por ejemplo, con vainas directas de vainilla, o la vamos a perfumar con canela o con cascarita de limón, aquí. Si vamos a usar esencia, como en este caso que yo voy a usar extracto o esencia de vainilla, se pone al final, cuando ya está apagado el fuego. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? No, chef. Porque estas esencias están diluidas en alcohol. Entonces, si las ponemos a hervir en la leche, en ese momento la esencia se evapora. ¿Sí? Entonces, ya pierde el sentido de el aroma. La vainilla. Pero si usamos una vaina, una canela o algo, necesitamos que infusione dentro de la leche caliente. Entonces, cuando el color va cambiando de las yemas conforme las vamos batiendo y se hace una hebra completa, entonces ya tenemos el punto del listón que llamamos las amas de casa. Porque aunque cocinamos lo mismo, le decimos a las cosas diferentes. Sí, claro que sí. Cada quien tiene su forma de nombrar a las cosas, a las técnicas que se utilizan. Pero nunca hay que conflictuarnos, ¿no? Siempre todos tienen parte de razón. Así es. Estamos esperando que hierva la leche para sacar un poquito. ¿Todavía raspa, lo oyes? Sí.
que no se ha disuelto bien el azúcar. Todavía no está bien disuelto. Hay algunas personas, bueno, aquí también cuando nosotros hacemos preparación de cremas pasteleras aquí en la universidad, la maicena no la agregamos directo a las yemas, sino ya cuando está en el proceso la diluimos un poco con la leche y ya después de que agregamos Sí. la temperada. Sí, digamos que es otra forma de utilizarla, otra técnica. ¿Y qué sucede si nosotros agregáramos la maicena directa a la leche caliente? Se haría bolas. Entonces lo que tenemos que hacer es diluirla en la leche o en agua a la temperatura ambiente para que se pueda diluir bien, ¿sí? Sí, para poderla trabajar, ¿verdad? Bien. Vamos a poner aquí un poquito de leche caliente para que se vaya tibiando el huevo. Hay que mezclarlo bien para que estén las dos cosas a temperatura tibia y de esa manera no haya un choque térmico, que eso es lo que coagula, ¿sí? Bien. Uy. Y ahora sí hay que tenerlo al fuego sin dejar de mover. Hasta que espese, tome una consistencia espesa. Para poderla utilizar ya en el postre, ¿no? Sí, para poderla, y la vamos a necesitar dejar enfriar. Una vez que esté espesa le vamos a poner un poco de mantequilla y la vainilla. Muy básicas estas preparaciones, ¿no? Las cremas, lo que es pastelera inglesa para la repostería, para usarla en los postres. Son básicas. Básicas. En muchísimas recetas las van a usar, tanto para hacer coberturas de pasteles como para hacer rellenos de panes, para muchas son preparaciones básicas. Básicas y muy versátiles para usarse. Sí. Bueno, mira, mientras está espesando eso, vamos a hacer también la preparación para la costra de la tarta que vamos a hacer o pie. Para esto vamos a utilizar harina. Tenemos aquí harina a la que le vamos a poner un poco de sal. Y le vamos a poner mantequilla, que debe estar fría, de preferencia fría. Chef, ¿cuál es la razón por la que utilizamos sal también aquí en preparaciones dulces? Que es poco, pero aún así tiene una función importante, ¿no? Sí, tiene dos funciones importantes. Una es contrastar los sabores. Lo dulce te sabe más dulce. Muchas gracias. Aquí tenemos a Darío, nuestro colaborador que siempre está aquí con nosotros trabajando. Gracias, Darío. Gracias. Una es para contrastar los sabores y la otra es para mantener la humedad. Por ejemplo, en pastelería ayuda a que se mantenga la humedad de los pasteles. Muy básico, entonces, la utilización de sal en todo. Sí, no, sí, la sal es importantísima. Importantísimo. Muy importante para todos los sabores. Sobre todo si es la cocina de la Chef Pilar, ¿no? Ah, sí. Aquí vamos a utilizar una técnica que se llama sableado. Vamos a sablear la grasa con la harina que ya tiene la sal y le vamos a poner el azúcar. La masa que estamos haciendo, la masa sableada, esta masa tiene la característica de que no se debe de amasar mucho. Cuando nosotros manejamos la harina contiene una cosa que se llama gluten, y que si se maneja, se amasa, todo eso, se hace como una liga. Entonces hace que sean duros los pasteles o las preparaciones.
No así en el pan al contrario, en el pan de levadura tenemos que desarrollar, por eso se amasa mucho el gluten. Y aquí también, como vamos a manejar grasa con harina, se maneja muy suavemente de manera que no se amase, para que no se haga como quebradiza. Aquí lo que yo voy a tratar es de engrasar la harina con la mantequilla para luego ligarla con agüita y ya que nos quede una masa para extender, que nos va a servir para empanadas, para hacer pies o tartaletas, en fin. Es una masa que se llama masa quebrada porque al morderla es quebradiza. ¿Sí? Algo así como un polvoroncito, ¿no? Sí, pero los polvoroncitos tienen más grasa Todavía que tienen la más, masa quebrada, sí. Pero llegándole al polvoroncito. Sí, así es. Bueno, en lo que nosotros seguimos espesando aquí nuestra pastelera y desarrollando la masa que necesitamos, vamos a un corte con la cápsula de nuestros alumnos de la licenciatura en gastronomía. Les recordamos que las formas de contacto estarán apareciendo en su pantalla. Nos vemos. Buen día, mi nombre es Rubén Darío de León Ramírez, alumno de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y hoy les hablaré sobre el Xtaventún, licor mexicano que sobresale por su sabor e historia. Proveniente de la palabra maya Xtaventún, que significa ramas o lianas que sobresalen de las rocas, esto por la forma en que crece esta planta. Antiguamente, los mayas bebían una bebida bastante similar al Xtaventún, elaborada con la miel de la flor de maíz y la corteza del árbol del balché. Pero esta, por sus efectos alucinógenos de la corteza, los españoles le temieron y cambiaron por completo la elaboración de la bebida. Hoy en día, la elaboración del Xtaventún se realiza con la destilación del néctar de la flor del Xtaventún y también se le añade un poco de anís o miel de abeja. Actualmente, el Xtaventún ocupa un lugar importante dentro de la variedad de licores mexicanos, resaltando por su sabor e historia, pero también por su sabor dulce y especiado. Gracias. Estamos de regreso aquí en el Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. Gracias a nuestros alumnos de la licenciatura en gastronomía por esos datos tan curiosos que nos presentan semana con semana. Seguimos con la crema pastelera, chef. Sí, tenemos la crema pastelera que ya está espesando. Más bien ya le vamos a apagar y vamos a agregarle la vainilla. La incorporamos bien. Y para utilizarla la vamos a necesitar que esté completamente fría. Entonces todas estas preparaciones que se espesan a base de harinas o de yemas, cuando se enfrían hacen una nata. No sé si se han fijado en el atole que se le hace una nata. Para evitar que se le haga la nata vamos a poner encima de la ya no, sin moverle, le vamos a poner un poco de mantequilla que se le vaya derritiendo. Y la vamos a tapar con un papel clean pack o un papel plástico, tocando hasta el fondo de la preparación para que toda la evaporación que tenga y genere gotitas de agua caigan ahí y no se forme la nata, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ponerle el papel. ¿Tienes el papel a la mano? ¿Me lo pasas, por favor? Sí, para que se vea cómo. Gracias, Darío. Con la cancioncita así. La marcota del papel. El comercial. Bueno. Listo. Ahora sí lo dejamos que se enfríe antes de meterlo al refrigerador para evitar descomponer nuestros refris, ¿verdad? Así es, para evitar descomponerlo. Gracias. Y vamos a continuar aquí con la preparación de la costra del pastel. Ya tenemos aquí, le vamos a agregar un poquito de agua y vamos a ligar, no vamos a amasar, solamente vamos a unir, a ligar. De manera que
toda la harina se una en una sola bola sin amasarla. Nada más apretando para que se una. Y también vamos a tenerla que enfriar. Eso sería la parte, a ver, chorrito nada más, ¿eh? Ya. Eso sería la parte ideal, que una vez hecha la masa se refrigere para que la mantequilla tome forma más o menos fría y se pueda estirar de mejor manera. Nosotros, como la vamos a usar inmediatamente, la vamos a utilizar así. ¿Verás aquí en mis manos? Sí, porque con el calor lo que hacemos también es que la mantequilla la estamos derritiendo, está perdiendo lo compacto que tiene, y entonces en estas masas lo que buscamos es que se mantenga eso para contener la forma que se le va a hacer y sobre todo la textura al final de la preparación. Así es. Ahora la vamos a estirar aquí, ya está en una sola bola y vamos a cubrir el molde. No lo pongas ahí para que no se nos caliente. Vamos a poner un poco de harina en nuestra mesa y en nuestro rodillo. Y vamos a ir dándole la forma redonda que requerimos, dándole un cuarto de vuelta como si fueran las manecillas del reloj. Para que crezca del mismo tamaño para todos lados. Cuando ya se nos desaparece la harina, ponemos un poquito más, pero tampoco en exceso. Cuando ponemos harina en exceso, tanto en las masas de las galletas como en estas para las empanadas o pies, la hacemos reseca. Como tiene la grasa, se la va chupando y se va haciendo la masa muy seca. ¿Y de qué forma afecta ya al final tanto uso de harina, chef? Pues que tu masa está seca y se hace quebradiza, ya no la puedes manejar. Pero al momento del sabor ya no, también cambia, ¿no? Pues un poco, pero no tanto como para afectarnos. Uh-huh. Vamos a enrollarla aquí en nuestro rodillo para ayudarnos a colocarla dentro del molde. Vamos a dejar que caiga hacia adentro bien, que llegue hasta el fondo, y después vamos a pegarla bien a las orillas para que a la hora de hornear no se nos resbale y quede descubierta alguna parte. Aquí como le faltó un poquito, ahorita le vamos a parchar. ¿Me prestas las tijeras? Sí. Está hecho. ¿La receta tiene alguna parte de historia o de dónde fue que nació la receta como tal? No, mira, los pies son una derivación de las tartas europeas, de las tartas francesas, y en Estados Unidos se les llaman pies, pero básicamente es lo mismo. El relleno de frutas, y por lo que se fueron creando fueron para aprovechar esas frutas que tenían en los jardines de las casas. Había árboles frutales, o las temporadas de fruta en los lugares donde el clima es tan marcado que no vuelve a haber fruta y demás, pues hacían conservas y hacían mermeladas y hacían postres a base de la fruta. Entonces, y claro, la tarta como esta, que es de plátano, por supuesto que no es europea, porque allá no había plátanos, ¿no? No, tiene un toque más caribeño, ¿no? Sí, es más como del Caribe o de la zona de Estados Unidos, donde estaban todos los negros y había platanares y eso. Ahí es donde se consume mucho todo esto. Cortamos toda la orillita y con los dedos le vamos a ir dando una forma bonita
de manera que haga una orilla creativa. Pellizcándole un poquito y teniendo... Que tome la forma, ¿no? Característica de lo que es una tarta. No, pues suena muy, muy delicioso, chef. Sí. El plátano, ¿en qué momento se va a agregar? Ahorita lo vamos a meter a hornear en ciego. ¿Tú sabes lo que es hornear en ciego? No, chef. ¿No? Cuando se ponen a hornear las costras para las tartas o para los pies vacías, se llama hornear en ciego. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de hornear en ciego. Nosotros en este caso vamos a perforar con un tenedor para que la masa no se infle. ¿Sí? Y hay otra forma de hornear en ciego que se llena con un peso dentro de la tarta, que para los muy, muy, muy profesionales existen unos plomitos especiales para ponerlos adentro. Para los democráticos, que somos nada más pasteleritos, pues garbanzos o frijoles, ¿no? Y ahora últimamente utilizan mucho poner papel plástico lleno de harina y luego levantan el papel con harina. Pero en este caso le vamos a hacer unos hoyitos. No en todos los casos se puede hacer esto de los hoyitos porque debilita la costra. Pero como nosotros aquí mismo la vamos a rellenar, entonces no se va a debilitar nuestra costra. Sí, se va a usar luego, ¿no? Sí. Entonces, si me haces favor de meterla al horno, lo tenemos ya caliente a 180 grados para que se cueza y se dore nuestra costra. ¿Sí? Vamos a dar una limpiadita aquí a la ¿Por cuánto tiempo más o mesa menos, de chef? trabajo. Pues más o menos se va a tardar como media hora, ¿sí? Pero hasta que esté doradita. Perfecto. Yo siempre me gusta recalcar en el uso del horno que todo el mundo conoce su horno. Lo ideal son 180 grados, pero casi nadie tiene un horno tan perfecto y además, entonces, a temperatura media del horno es lo ideal y uno lo conoce. A veces yo les puedo decir 180 grados y ustedes me dicen, no, el mío a 150 ya quema, ¿no? Entonces uno conoce sus hornos. Luego la distribución de calor no es la misma, ¿verdad? También eso tiene que estar bien balanceado el calor. Y pues bueno, todo depende de los lugares en donde estemos horneando. A veces el uso hace que los hornos la palabrita, pues sí, que queden desbalanceados, pero sí tiene una palabrita. Sí, porque no es lo mismo hornear, digamos, aquí en Querétaro que ya en una playa. No, bueno, ahí sí son temperaturas diferentes por la altura y inclusive mezclas diferentes, ¿sí? Bien. Ahora vamos a entrar a la preparación del pan de cazón. A mí me pasó muchas veces que yo oía pan de cazón y me imaginaba una hogaza de pan sabiendo a pescar. Se me hacía horrible, ¿no? Pero es un platillo delicioso, tanto de Veracruz como de Campeche, y es una preparación de tortillas con frijoles y salsita, muy, muy rica, ¿no? Entonces, y muy clásica de Campeche. Esta receta es campechana. Vamos a empezar por poner a cocer el pescado. El pescado lo vamos a poner a cocer con 1 litro de agua. ¿Me das esa ollita? Cebolla. Sal, cebolla. Ponle 1 litro de agua, mijo. Y epazote. Muy bien. En este caso, el pescado que tenemos no es cazón, porque el cazón es el tiburón pequeñito. No conseguí hoy cazón. Cuando es cazón muy viejo, no está más reseco, como todas las cosas viejas.
Entonces, no había y yo compré esta mojarra tilapia, pero no es cazón, ¿sí? También en Campeche a veces lo que hacen es que el cazón que van a utilizar para hacer el pan de cazón lo cocinan a las brasas, lo ponen en unas zarandas donde ponen el pescado y lo cocinan y entonces sabe ahumado, ¿sí? Tiene un poquito de sabor diferente, pero aún así es muy rico. Le vamos a poner sal. Bueno, pero ya digamos que en sí la técnica que conlleva el pan de cazón, pues ya es lo que ha perdurado, ¿no? Porque ya pueden hacer ciertas variaciones del mismo forma de utilización de ingredientes. Ah, claro. Que en este caso, digamos, tenemos la tilapia, el cazón, que es, digamos, lo original, y pues va por gustos también. Sí, pero luego habemos cocineras muy chocantes que somos muy puristas. Le vamos a poner cebolla. No solo cocineras, también comensales, ¿no? Ah, bueno, sí. También para que cocinamos tienen un cierto... Ponlo por allá para que no nos estorbe. Ujú. Y aquí vamos a poner a freír para hacer la cebolla, y vamos a freír la cebolla para hacer la salsa y los frijoles, las dos cosas. Entonces aquí vamos a poner a freír en manteca de puerco. Qué rico. Muy diferente cocinar con manteca que con aceite, ¿no? Claro. Vamos a poner a freír la cebolla hasta que esté completamente blandita y que empiece a tomar ligero color cafecito. Es cuando la cebolla endulza, ¿sí? Carameliza. Entonces ahí vamos a ponerla. Aquí tenemos aproximadamente 2 cebollas. Bueno, no aproximadamente, son 2 cebollas picadas. ¿Sí? Vamos a pasar aquí nuestro pescado y aquí vamos a poner, en este comal que tenemos aquí, vamos a poner a asar estos jitomates, para los cuales necesito una tabla y un cuchillo. Todos estos procesos previos para la realización de la salsa, pues son para maximizar, ¿no?, el saborcito de los mismos. Por supuesto, cuando asamos, ¿qué sucede con los vegetales que asamos? Pues su concentrado de jugos, pues se empieza a marcar más, ¿no? Y se endulza, toma sí. sabor ahumado, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y cambiamos las características para la salsita. Como estos jitomates están muy grandes, los partí a la mitad. No es lo que más me gusta hacer. Me gusta que queden enteros, pero si no se tardan mucho tiempo. ¿Los acomodas ahí, por favor? A ver. Para esta preparación también requerimos de frijoles negros que ya estén cocidos y molidos. En todo el sureste se acompaña mucho con los frijoles negros. No sé si algunas personas que nos vean se van a dar cuenta. Los frijoles que nosotros tenemos tantas variedades y de tantos colores se comen de diferente manera. En el norte, hacia la costa del Pacífico, se comen los frijoles muy claritos, los amarillos, los rositas, ¿sí? Que están, cuando se cuecen, son casi blancos. En el norte, hacia Chihuahua y hacia Tamaulipas, todo eso se comen los frijoles bayos, los que quedan cafecitos. Hacia el centro de la República también se comen frijoles bayos
de otras variedades diferentes a las que se comen en el norte. Aquí se come uno que se llama flor de mayo o flor de junio, y ahora está muy de moda comer peruano, que no sé por qué se llama peruano, pero sí es mexicano, pero bueno, y ese es amarillo clarito y tiene una consistencia diferente. Ya una vez que se cuece, cuando se enfría, se hace como babosito, ¿sí? Pero son riquísimos los frijoles peruanos, a mí me gustan mucho. Eso se come aquí en el centro. Y del centro para abajo se comen los frijoles negros. En Veracruz, en Puebla, en Yucatán, en Oaxaca, negros. ¿Sí? Aquí en Querétaro se comen también frijoles negros. Hay frijoles negros queretanos, ¿sí? Bien. Mientras se está preparando todo esto, yo, como lleva un proceso de largo tiempo esto, ya traje unas cosas preparadas para que vayamos avanzando. ¿Me pueden pasar lo que ya está preparado? El cazón cocido, los frijoles, la salsa. Una gran variedad que tenemos de ingredientes en nuestro país para utilizar, y también una variedad de cocinas que se han creado, porque cada región tiene una forma de realizar sus alimentos diarios. Todo depende de los ingredientes que tenían en la zona desde antes, de los que llegaron a conquistarlos. Por ejemplo, en el norte un característico sabor es el del comino. Todo lo que sepa comino para mí sabía norte. Cuando empecé a hacer investigaciones de cocina queretana con la maestra Adriana, íbamos a las muestras gastronómicas aquí a la sierra y a los pueblos de aquí, y yo probaba y les decía, sabía a mi tierra, sabía a comino. Entonces llegamos a la conclusión de que por aquí entraron los que fueron al norte, ¿sí? Todos los frailes y todos los conquistadores que fueron al norte, y eran vascos de la región de los países, de las provincias vascongadas de España. Y yo creo que de ahí viene la costumbre de usar el aceite, el comino, porque en Durango todos los que nos conquistaron fueron vascos y los que fueron a Chihuahua fueron vascos. Entonces yo considero que esos nos enseñaron a comer comino. En mayor o menor grado cada quien se lo pone, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho y le pongo mucho. Bueno, entonces yo ya tengo aquí el cazón que está cocido, que tengo cociendo aquí, que ya está desmenuzado. Yo ya tengo aquí los frijoles que ya están refritos con la cebolla que voy a obtener de aquí. Y yo ya tengo aquí la salsa que preparé con estos jitomates que se están asando, y voy a utilizar la mitad de esta cebolla. Pero con esto yo puedo ir preparando nuestro pan de cazón para que sea más rápida nuestra clase. Las tortillas, chamacos, por favor. Es la magia de la televisión que tenemos aquí. Sí, porque este es un proceso larguito. Sí. Que se tarda. Déjame buscar en qué plato. Pero también hay que respetar por eso también los tiempos de cocción que tienen cada uno de los ingredientes que se utilizan, y para darles el tratamiento mejor o el más correcto para su uso. ¿Puedes prender aquella estufa? Sí. ¿Me dejas esta? Gracias. Para hacer el pan de cazón, obviamente que vamos a utilizar tortillas de maíz, ¿sí? En alguna ocasión, yo siempre que aprendí a hacerlo con tortillas que ya están hechas, ¿sí? Pero en alguna ocasión vi en un programa que hacían las tortillas y cuando se levantaba el pellejito, desprendían el pellejito y ahí es donde rellenaban del cazón. ¿Sí? Pero el común denominador es que se usen tortillas, ¿sí? Vamos a calentar un poquito de grasa para que pasemos las tortillas por grasa. También es otra de las situaciones, es que a veces no fríen, no pasan por grasa las tortillas. A mí me gusta más el sabor y además me parecen más manejables
que nada más la pura tortilla fría, ¿sí? Pues ahora nos trajo recetas muy caribeñas, ¿no? Muy de costa, ¿no? Muy de costa. Muy de Caribeña costa. no, costeña. ¿No? Bueno, la primera, tiene algunos ingredientes que sí nos connotan al Caribe, Eso ¿no? sí. Pero Sí, gracias. muy costeras. ¿Me das una servilletita de papel? Sí, muy de la costa, eso sí. Luego a mí una cosa de lo que me llamó la atención en el momento de que estuvimos estudiando las cocinas regionales aquí en la licenciatura fue que yo siempre pensé que pues en la costa se consumían típicamente, o la cocina de diario de las personas era pues pescados y mariscos prácticamente, pero no, hay una cierta influencia de los estados céntricos que toman estos mismos estados costeros. Entonces, por lo tanto, aunque se suene un poco raro, lo que nosotros conocemos popularmente en estos estados costeros, pues no es lo típico que se consume diariamente allá. Allá consumen también carne molida, cosas así, carnes, trozos de carnes, cortes, y pues los preparan muy a su forma, y pues también tienen esta influencia de los estados del centro. Es que también todos los estados tienen su parte de costa, pero tienen su parte de sierra, ¿no? O sea, no nada más son costa. Aquí vamos a poner sobre la tortilla que ya pasamos por el aceite, los frijoles que están refritos. Y están molidos como están aquí, y los vamos a freír con un poco de la cebolla con la grasa que tienen ahí. Ya tenemos los frijoles y ahora vamos a poner nuevamente una tortillita que vamos a pasar aquí por la grasa, y una vez no se trata de que se hagan tostadas, sino nada más que se pasen por la grasa. La acomodamos aquí encima de esta otra, y aquí vamos a poner cazón, que ya este cazón está cocido con la sal, con el epazote, con la cebolla, y vamos a cubrir de salsa. Traje por ahí unos chilitos habaneros, me los pasan, por favor. Gracias. Vemos esta técnica por capas que también muy utilizada, ¿no? Desde el siglo novohispano, en el siglo XVIII. Así es. Se arraigó mucho en nuestro país utilizar técnicas por capas, no solamente en cosas de postre, sino también en alimentos salados que tenemos aquí en nuestro país. Estamos aquí pasando por grasa un poquito los chilitos habaneros para ponerlos de adorno nada más aquí en el pan de cazón. ¿No? Para que se los coman también, ¿no? O el valiente que quiera. El valiente sí. que quiera, claro. Siempre hay un valiente. Los chiles habaneros es el chile que más pica de los chiles mexicanos. Que todos los chiles son mexicanos, pero los chiles se llaman habaneros, no sé por qué razón, si porque Yucatán estaba muy pegado a La Habana o qué, pero todos los chiles son mexicanos. Y este era el chile que tiene más ¿cómo se llama? Más picor de todos. Hay una escala de una persona que hizo la clasificación de los chiles, se llama la escala de Scoville, y en la escala de Scoville los chiles más picosos eran los chiles habaneros. Ahora hay chiles nuevos creados con injertos de otros chiles, y ya han salido unos chiles nuevos que pican más. Hay un hindú que pica mucho y hay un americano ahora que pica más, que es así como la locura, ¿sí? Entonces,
tenemos ya así nuestro platillo terminado. Vamos a ponerle una hojita que le dé frescura, una hojita de pasote para que se vea lo verdecito. Bueno, pues estamos aquí de regreso ya para hacer el montaje de nuestros platillos. ¿Qué necesitamos, chef? Vamos a darle una terminación a nuestra tarta de plátano. Tenemos que esperar a que se enfríe completamente y que se enfríe completamente también la crema pastelera. Al estar completamente fría está firme para poderla partir. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner una capa de crema pastelera y una capa de plátanos rebanados. Y terminamos cubriendo con la crema pastelera de manera que cubra toda la fruta. ¿Por qué? Rafa, Vale. ¿por qué se te ocurre que tengo que cubrir toda la fruta? Bueno, para evitar que entre en estado de descomposición alguna, ¿no? El plátano se oxida con el oxígeno. Su enzima se Entonces, reacciona con el oxígeno. al quedar tapado ya no le pasa nada como a muchas otras frutas. A las manzanas, a los duraznos, Peras. ¿sí? Las peras, los aguacates. Todos esos se oxidan al contacto con el oxígeno. Lo tenemos como una forma de conservar o prevenir que suceda eso. Así es. Entonces cubrimos con esta parte de la crema pastelera y la dejamos enfriar por completo para poderla cubrir de crema batida, ¿sí? Entonces vamos a dejar esta parte enfriando. Tómala con un trapo que está caliente. Y yo ya traje una que está terminada. Vamos a ponerla aquí. Y se darán cuenta que está ya cuajadita, ya no, no es gelatina, por eso sí se embarra el dedo, pero ya no está líquida, ¿sí? Y esto lo vamos a cubrir con una crema batida que le vamos a poner, es crema que esté fresca nada más, le vamos a poner un poquito de azúcar y vamos a batir. Hay que batir hasta que forme picos. Y para hacer este proceso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se pasa de tiempo de batido, la crema se corta y se vuelve mantequilla. Entonces hay que ser muy cuidadosa. Yo quiero que tenga como la textura de un merengue ahorita. Primero se va viendo cómo se marcan los anillos de la batidora y después ya va tomando cuerpo. ¿Tú has batido crema? Sí, hasta a mano. Sí. La hemos levantado aquí a mano en la licenciatura. ¿Tienes algún truquito que les aconsejes para cómo batirla? Bueno, lo que nos han dicho siempre aquí es tenerla súper fría, más o menos a 6 grados centígrados para poderla estar trabajando. Entonces ya al final la sacamos de la cámara, en ese momento en el cual empezamos a batir. Y también tener una persona al lado que te pueda sustituir, porque al momento de estar ya en pleno batido, pues sí, te llegas a cansar. Se cansa el brazo cuando la cansa baten el la brazo. mano. Hay varios secretillos, sí, que esté helada la crema, que la tengan bien fría. El bowl donde la vayan a batir, métanlo al congelador que esté y las aspas.
entonces nunca pierde frío, eso les ayuda mucho. ¿Sí? Se nota como ya se van marcando los dibujos, todavía le falta un poquito. Se fijan que ya se mantienen los picos, que ya no escurre, eso quiere decir que ya está lista. Gracias. Y con la cuchara vamos a cubrir nuestro pastel. Podemos hacerlo con una duya. Tendría un acabado más profesional, pero no todo el mundo en su casa tiene una bolsa de duya. Entonces yo prefiero a veces hacer las cosas así más simples. Que lo puedan repetir en sus casas. De manera que no sientan que es difícil hacerlo. A veces cuando uno ve las cosas y siente que no tiene los aparatos necesarios, se siente limitado y puede de todas maneras reproducirse. Más vale mañana. Ahora sí. Le vamos a espolvorear un poquito de canela. Pues hemos llegado al final del día de hoy con dos recetas propias de la costa de nuestro país, que son el pan de cazón, que es una receta típica en este caso de Campeche, y un pay de plátano, un pay fresco de plátano, que también se da en todas las zonas costeras de nuestro país. Bueno, pues nos toca la tarea fácil, la tarea difícil, ¿no? de consumir. Les recordamos, nuestras redes sociales estarán apareciendo en el monitor. Pueden hacernos llegar cualquier comentario, cualquier duda, preguntarnos sobre las recetas, pueden compartirnos también si las han realizado. Y pues los esperamos la siguiente semana, 3 p.m. por Televisión Cultural Universitaria, en Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. Gracias.